Esta semana, por ejemplo, This week, for example, tuvimos una semana de we oración, had a week of worship, prayer, tuvimos 7 días de reuniones, 7 days of meetings, contando con la de ayer que salieron a las calles. connecting when yesterday we go to the streets. Y se estuvo hablando de la consagración. And it was spoken of consecration. 2 domingos, 2 para los que Sundays. están llegando de vacaciones, Those that are coming from vacation, estuvimos hablando de la consagración. we spoke of consecration. Que antes de empezar el año queremos dedicarnos a That Dios. before we Eso es begin the year, we want to consagrarse. dedicate ourselves to God. That's consecration. Dedicarnos a Dios. To dedicate ourselves to God. Entregarnos To totalmente. give ourselves completely. Y hemos estado hablando en estos domingos de entregarnos a Dios, This Sunday of giving ourselves to God, consagrarnos a Dios consecrating ourselves to y a God, sus propósitos. and to His purpose. También hemos visto los beneficios We've also saw the benefits que recibimos cuando nos consagramos. that we receive when we consecrate ourselves. Y este pensamiento es, si tú estás esperando de todo de Dios, And this thought is, if you're expecting everything from God, ¿por qué te das poco? why do you give yourself little or few? Porque si estás esperando mucho de Dios, Why, if you're expecting much from God, ¿por qué te das poco? I'm sorry, why do you only give yourself a little to El Him? lunes, Monday, Fran predicó, Frank preached, hizo una ensalada, no sé qué made predicó. a salad. I don't know what he preached about. No. ¿Qué predicaste, Fran? Pastor, consecration. De consagración. No. Mentira, estoy jugando con él. El lunes él predicó de consagración But he spoke of consecration, y habló de separarnos. of separating ourselves. Separarnos para Dios. Separate ourselves for God. El martes, Tuesday, Pastor Silverio Pastor habló Vero spoke de consagrarnos en of obediencia a Dios. consecrating in obedience to God. El miércoles Wednesday, estuve compartiendo que sin I share consagración without consecration, no hay resultados. there is no results. Jueves, Thursday, la hermana Patti estuvo Sister Patty compartiendo shared de consagrarnos para vivir en una intimidad, of consecrating to live in intimacy, para conocer su voluntad. that we may know His will. Y el viernes, And on Friday, Fran estuvo compartiendo, Frank shared. ahí no hizo una ensalada, he así que didn't make a salad there. eso, ahí Fran predicó, los 2 días predicó muy bien, no sé qué. He preached good, Pero yes. estuvo hablando de consagrarnos But y, he spoke y separarnos del mundo, of consecrating, separate ourselves from the world cambiando los criterios as we change our way of thinking del mundo para vivir conforme a la voluntad de Dios from the world in order to live according to God's y a will los planes de Dios. and God's plans. Amén. Amen. Todo eso estuvimos recibiendo. All that we were receiving. ¿Cuántos estuvieron aquí? How many were here those days? ¿Cuántos mejor me da ganas de decir por qué no estuvieron los otros? Pero, Better no, yet say, mejor why weren't the rest here? pero eso fue. But that's what it was. Ahora, consagración no es algo que predicamos para comenzar este año en la semana de No, consagración. consecration is not something that we preach Y the ya week, ahora, bye, and then the rest, it just goes away. ya dejamos eso. We leave that aside. No, la consagración es un estilo de vida. Consecration is a lifestyle. Es cada día It is every day. me dedico a Dios. I dedicate myself Me to God. consagro a Dios. I consecrate myself to God. Señor, Lord, hoy te doy mi vida. I give you my life today. ¿Por qué se la damos? ¿Por qué no la dio? Why do you give him? Because He gave it to us. Mi vida no es mía, es tuya. My life is not Me mine, it's consagro yours. y todo lo que tengo. I consecrate all that Y I este have. día decido dedicarme a ti. And this day I choose to dedicate myself to you. Amén. Amen. Día tras día. Day after day. Porque lo importante, For the important thing is, si queremos ver, mejor dicho, si queremos entrar en otro nivel, better say if we want to enter a different En este level año, in this year, tenemos que permanecer en las cosas, we have to abide in the things, ser perseverantes to be persevering y persistentes. and persistent. Es lo que voy a hablar hoy. That's what I'm going to speak of today. Voy a hablar de permanencia, I'm going to speak of abiding, perseverancia of persevering, y persistencia. and persistency. Un gran escritor o filósofo dijo A great philosopher said once que una persona que permanece, that when a person abides, persevera y perseveres, persiste, and persists, se identifica como una persona they're identified as a person fuerte del alma. that is strong in their soul. Pero esto es un filósofo. This is a philosopher, Pero la Biblia lo dice. but the Bible clearly says it. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden Hebrews 10:39. para perdición,
But we're not the ones that turn back unto sino perdition. los que tienen fe But them that have faith para preservación del alma. for the persevering of the soul. Nosotros no somos llamados We're not called a retroceder. to shrink back. Y hay algo muy común que cuando comienza un año, And there's something common that when a year begins, pues nos planteamos y decimos, bueno, este año quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y tenemos un plan, let's say montón de this year I want cosas to do this, want to en do la that. mente de lo que queremos oh, we have hacer. so many things in the mind of what we want to do. Pero de todo eso que plan y cosas que queremos hacer, But all the plans and things we want to do, lo importante the important thing is, son los resultados. are the results. Si lo que nosotros estamos pensando hacer If what we're thinking of doing, se va a hacer, it's going to be done. si lo lograremos. If we will accomplish it. Y la única manera de lograrlo And the only way to accomplish it es de ser gente que permanecemos, is to be people that abide, que perseveramos that persevere, y que persistimos. and that persist. Amén. Amen. En todos los orden In all the orders en la vida, in life, gente que ha triunfado, people that triumph, que ha alcanzado algo, that reach something en lo natural, in the natural, han sido gente que han permanecido, have been people that han abided, perseverado persevered, y han persistido. and persisted. Pero la verdad que yo estoy un poco preocupado But the truth that I'm a little worried porque teniendo años because having years en el ministerio in the ministry y en nuestro, ¿cómo decía? En nuestro and ambiente, in our en atmosphere, nuestro contexto, in our context, if I vamos a can decir, say, nos conocemos, ¿no? we know each other, right? Y hay algo que antes de comenzar el año quiero And decirles. there's something that before we begin the year I want to say. Hay muy pocos There's few que permanecen. that abide. Hay muy pocos que There's son perseverantes. Very few that are Y hay persevering. muy pocos que son persistentes. And there are very few that are persistent. La mayoría de muchos de nosotros somos gente muy The majority emocional. of us are people that are too emotional. Comenzamos las cosas. We begin something. Vamos a hacer esto, vamos a hacer Let's do esto, this, vamos a let's do pasar. that, let's do this. Y a la hora de la hora And when it comes down to it, no hacemos nada. we don't do nothing. Voy a abrir mi corazón, I'm going to open my heart to you. no para ofender, Not to offend anybody, sino para que puedan entender lo que hay en mi but that you corazón. understand what's in my heart. Hay muchas cosas que ya tendrán que estar There's establecidas en la many things iglesia that should be established by now in church y que no están. and that are not. Por ejemplo, nosotros hace años delegamos un ministerio de bendecidos. Years back, we delegated the hoy no ministry sé of quién es el blessed, líder. but I don't know who the leader is now. Todos los años empezamos con intercesión Every year we begin with y viene la intercession. gente, oh pastor, And people go, oh, tenemos pastor, que orar más. we need to pray Tenemos more. que orar más. We need to pray more. Y bueno, ¿y por qué no empiezas? And then why don't you begin then? ¿Por qué no lo haces? Why don't you do it? Oh, este año vamos a tener vigilia. This year we're going to have a vigil. Sigue, ponte a hacer vigilia. Yeah, begin to do a vigil then. Sí, nosotros hablamos de que vamos a hacer. We speak that we're going to Y do. muchas veces estamos esperando I mean, things we're expecting que otros for others lo hagan. to do it. Y hablando de la consagración, And speaking of consecration, una de las cosas one of the que things se manifiesta en una persona that consagrada manifests in the person that's consecrated es su compromiso. is their commitment. Ahí es lo que manifiesta, lo que evidencia a una persona que es consagrada, What brings evidence that a person Que is está consecrated comprometida. is that they're committed. que es perseverante, They're persevering. que es una persona que permanece. They're a person that abides, Que es remains. persistente. They're persistent. ¿Por qué? Why? Porque tiene metas, Because they have goals. porque tiene objetivos. Because they have objectives. No vive de emociones. They don't live on emotions. Y nosotros no vamos a lograr nada And we're not going to accomplish nothing en ese espíritu. in that spirit. Somos muchos de los que empezamos y nunca terminamos We're nada en la many vida. that begin something but never finish nothing in life. Y este año Dios quiere hacer algo, And this year God wants to do something. pero tenemos que dejar ese espíritu But de you have to let inconstancia, go of the spirit of ese inconstancy, espíritu de emocionalismo the que hay en la spirit iglesia of emotionalism that's in church. y ser gente objetiva para tener resultados. And be people that are objective in order to have results. Si no somos objetivos, nunca vamos a tener los If we're not resultados. objective, then we'll never have results. Hace muchos años escuché este testimonio, Many creo years que lo back, I heard compartí this varias testimony. veces, I shared it with you many times. de un coach de fútbol americano. Of a football coach, American football. Yeah. American football. He was a very famous coach. Era un famoso coach. Y recibió a Cristo. He received Christ. Y él
estaba tan enamorado del Señor que He was- empezaba a recibir visiones y sueños. So in love with God, he began to receive visions and Y un dreams. día recibió una visión, One day he en un received sueño, perdón. a dream. Y dice, en este sueño, And in this dream, como coach de fútbol, as a football coach, él miraba que su equipo he saw his team agarraba la pelota y corrían y al cuarto de cancha get the ball, run, and at the quarter of the field, se 25-yard caían line, y se desvanecían todos. they would fall and vanish away, all of them. Otra vez tomaban la pelota They y would take the ball. unos quedaban en el cuarto y otros caían a la mitad. Others will run halfway, 50-yard line. Y otros llegaba el partido y otros caían en el cuarto, en la The mitad. others would pass the quarter line, the Y otros iban a 50-yard line, a las tres cuartos. reach the three-quarter Y yard. todo el equipo se caía. And the whole team will fall the 75-yard line. Y él se despertó, And he Señor, woke up and said, Lord, ¿qué pasa con este equipo? what's going on with this team? ¿Quién es este equipo? Who is this team? Y le dijo, por eso te salvé a ti. He said, that's why I saved you. Porque tú eres un coach Because y eres you're- alguien estratégico. Coach, and you have strategy. Y tu estrategia es para llegar a los And your touchdowns. strategy is to reach the touchdown. Pero el equipo que te mostré en este But the sueño team that I showed you in this es dream mi iglesia. is my church. Que empieza y nunca llega al That touchdown. they begin but never reach the Que touchdown. empieza y nunca terminan a las metas. They begin and never finish their goals. Y yo no puedo establecer nada en mi And I iglesia cannot establish en nothing in ese church espíritu de with that gente spirit of que people todo lo abandona. that they abandon things halfway. Entonces estamos esperando So we're waiting que cosas sean establecidas for por things Dios. to be established Pero by God. necesitamos ser But we need to be gente que permanecemos, people that que abide, perseveramos that y persevere, que persistimos. and that persist. Y para eso necesitamos, For that we need, o mejor dicho, esto es posible, or better said, this is possible, que sabamos cuál es nuestra meta that we know what our goal is, o propósito. or purpose. Anote, Take note. que reconozcamos That we may recognize de dónde vienen las fuerzas. where does the strength come from. Es decir, tenemos que tener metas definidas, We have to have defined goals, específicas. specific ones. No, porque así como, mira, así muchos viven como oran. Because many live the way they pray. Hay gente que ora y ora lo general. People that pray general. Señor, Lord, bendíceme, bless me como tú quieras. the way you want Yo to. quiero bendición. I want blessing. Dios no es así. God isn't that way. La fe no trabaja así. Faith doesn't work this way. La fe es algo específico. Faith is specific. Estaba escuchando un mensaje de I Jesse heard a Duplantis. message just to the planets. Y yo estoy luchando por 5 millones I'm battling for 5 para million edificar esto. to build this, Y él pidió 100. and he asked for 100 million. Y yo digo, Señor, ¿por qué él pide I 100? said, Lord, what does he ask for a million for? 100 million. Porque él cree que yo le puedo dar 100. Because he believes God can give him 100 million. Y recibió 100. And he received 100 million. Porque toda su oración fue por For años all, his específicamente prayer was que prayed necesitaba specifically 100 millones that de he needed dólares. $100 million. Y de otro, Señor, dame lo que quieras. Lord, give me what you want, others say. Es decir, no queremos hacerlos humildes See, delante we de want to Dios. act like we're humble before God. Lo peor que puede haber en un ser humano The es la worst thing falsa can be humildad. found in a human being is false Saquémonos humility. la máscara de la falsa humildad. Take off your mask from false Porque Dios humility. está buscando For gente God is looking con for metas people determinadas. with determined goals. Dios es un Dios God is a God que todo lo ha determinado. that He determined everything. Sus palabras, His word. Dios no está jugando el intento. God is not playing of trying Dios to. lo que habla, What God lo speaks, cumple. He Su fulfills. palabra está determinada. His word is determined. La salvación Salvation es un hecho is an act done. determinado, es It's un determined. hecho consumado. It's a consumed work. Hoy oramos por sanidad. We pray for healing this morning. Usted ve que cuando oré por sanidad, When I pray for healing, yo no estoy buscando algo mágico. I'm not looking for un something magical misticismo. or No, something strange. No. citamos una palabra. We gave a word. Tocamos el tema del hecho consumado de la We cruz. touched the message of the finished work of the Lo que cross. ya Dios hizo. What God already lo tenemos accomplished. que creer. We have to believe it. Porque Él ya lo For He determinó. already determined Y it. es nosotros que tenemos que And it's determinarnos con us Él. who need to determine with Him. La fe Faith no trabaja en la inconclusión. does not work in conclusion. No trabaja en el It does not misticismo. work in mysticism. No trabaja It does not work en el intento. in the trying. Trabaja en la It determinación. works in the area of determination. Amén. Amen. Dios se ha determinado, God nosotros tenemos que ir con determinación a Dios. Determine Himself, then we need to determine ourselves with Entonces, God. lo que necesitamos es What we need is, cuáles son nuestras metas. what are our goals?
¿Y cuáles son las fuerzas para que nos lleve a alcanzar esos And what is resultados? the strength for us to reach those results? Amén. Amen. Nuestra meta, Our goal, Filipenses 3:13. Philippians 3:13. Calor que hace aquí. It's hot. ¿Tienen calor? Apaguen eso, please. Oh, ya lo apagaron, ok. Uf. No, es que llega todo el calor acá al frente. All the heat hits us up here. Cuando salgo de aquí estoy tostado. When I leave here, I'm toasted. I'm ready. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, I do not count myself already apprehended it, pero una cosa hago. but one thing I do. Escuche, ¿cuántas cosas hace? How many things do we do? Una. Nosotros One. queremos hacer un montón. We Pero want to do a Pablo lot. dijo, yo una cosa Paul hago. says one thing I do. Olvidando ciertamente Forgetting lo que queda atrás the things which are behind y extendiéndome a lo que está and delante. reaching forward to the things which are ahead. Esto es muy necesario en estos tiempos de transición de año. Very necessary in this time of transition. Ya lo year. que no hiciste, What you didn't do no last lo year, busque. don't look for it no more. ya lo que perdiste, What you lost, no lo esté buscando. don't look for it. Ya no esté rastreando las cosas pasadas. Don't be dragging the things of the past. Pablo dijo, voy dejando. Paul says, I'm letting Lo que queda forgetting atrás. the things which are behind. Pablo dijo, no lo pretendo que lo haya Paul alcanzado says, I do todo. not count myself or apprehended it already. Ponga atención. Pay Hoy quiero attention. hablarles de verdad. Y tengo algo que explicar, que llevar a algo I want to speak to you and take you to al something, pueblo, a nuestro corazón. to your heart as a people. Renovemos la mente, por favor. Let us renew the mind, please. Pablo dijo, ya no pretendo haberlo Paul says, alcanzado. I don't pretend or, Por lo que no alcancé, that I reached, but what I didn't reach, no voy a seguir buscándolo. I'm not going to keep chasing it. Ahora me extiendo a dónde? I extend myself now Hacia adelante. to the things that are ahead. Prosigo a dónde? I go, A la meta. I press towards the goal. Prosigo a dónde? I press what? A la meta. Towards the goal. Oh, no me salió. Oh, it didn't come Oh, out. no se hizo. It didn't happen. Estamos llorando We're porque no se crying. hizo. Why didn't it Yo lo happen? quería. I Yo wanted lo it. quería ahora. I wanted No it pude now. llegar. I couldn't reach it. Termina con eso. Finish with that. Déjalo. Let it go. Ve adelante. Go forward. Press Hacia on adelante. towards the goal. La vida va hacia adelante. Life goes forward. Dios va hacia adelante. God goes forward. La palabra de Dios The word of God es progresiva. is progressive. Él envía su palabra He sent his word y no regresa. and it's not returned Amén. void. Amen. Entonces debemos ir hacia adelante. So we need to go forward. Prosigo a la meta del I supremo press towards the goal llamamiento. for the prize of upward call Entonces, de Dios en Cristo Jesús. of God in Christ Entonces, Jesus. ¿qué necesitamos So what do we need? para ser perseverante, To be permanecer, to- ser perseverante y persistir? To abide, be persistent, and remain. Necesitamos gente que tengamos metas We claras. need people that have clear goals. Dejar lo que queda atrás, Letting go what's pero behind, seguir hacia adelante, but going forward hacia la meta. towards the goal. Aquí dice Pablo, la meta del llamamiento de Dios, Here Paul says the goal, del the supremo calling llamamiento. of the prize of the upward call of God in Christ. Ese llamamiento está conforme al propósito. That calling is connected to your purpose. Somos gente de We're propósito. people of purpose. Dios tiene un propósito God has a que purpose estableció para nosotros that para vivir en esta established for tierra. us to live in Y this un earth. propósito eterno. And an eternal purpose. Entonces tenemos que ir caminando So we need to keep hacia walking las metas towards the goal que marcan el propósito de Dios that mark God's en purpose nuestra vida, in our life, a lo que fuimos llamados. to what we were called to. Si yo fui llamado If I was called a este ministerio, to this ministry, Dios me da un propósito, God gives me a una purpose, visión, a vision, una meta que a alcanzar. goal to reach. Tengo que dejar lo que queda I atrás. need to let go what's left behind. Y eso me lleva a ser más perseverante. And that takes me to be more persevering. Van a venir pruebas, Trials will come. pero las pruebas no me importa, tengo que prevalecer. But it doesn't matter the trials, they need to Porque tengo una remain. meta, Because there's a un goal, propósito, there's a purpose, un llamado. there's a calling. Tengo que persistir, I have to persist. tengo que insistir I en have esto, to insist in this. porque tengo una meta. For I have a goal. Amén. Amen. Tengo que permanecer, I need to abide, que remain. prevalecer. I need to prevail. y tengo que persistir, And I need to seguir insistiendo. persist, keep Pablo dijo, insisting, yo Paul said. dejo lo que queda I atrás, let go what's left sigo behind. adelante, And I go forward. permanezco, I abide. prevalezco. I prevail. ¿Y en cuántas cosas prevaleció But Pablo? how many things did Paul prevail Todo in? lo que ha sufrido. All that he suffered. Cárceles, prisons, latigazos, whipping. estuvo muerto. He was dead. Pero él
prevalecía. But he prevailed. Porque Dios le había marcado un llamado. For God marked a calling Predicar a los gentiles. to preach to the Dios le había Gentiles. marcado un propósito. God marked a purpose. Cuando termina su carrera, dijo, When his "Hey, race is over, he se la he says, terminado. I did finish. Well done. It's He done. terminado la I carrera. finished He the work, the llegado a race. la meta. I reached the Pero goal, he guardado la fe. but I kept the faith. Dale un aplauso. Come on, give God praise. Bien. Well, Y esto va como anuncio. and this is an announcement. Cada ministerio, Every ministry, cada área de esta every iglesia, area of this church, cada líder every leader tiene que trazar en el propósito y el llamado de Dios una meta. needs to bring in the purpose and call God a goal. Si es los jóvenes, If it's in the youth, tienen que orar. they need to pray. Señor, ¿qué quieres este Lord, año? what do you want Dame this una year from us? meta. Give us a Si goal. es el grupo de alabanza, If it's the ¿cuál es worship la team, meta? what is the ¿A goal? dónde queremos llegar? Where do we want to reach? Por eso no llegamos nunca a nada. That's why we never reach nothing. Damos vuelta como el pueblo de Israel en We el go desierto, round and siempre round haciendo lo mismo. like the people that are going, always doing the same. No te aburres de vivir en el mismo lugar. Do you not get bored of En la being in the misma same place, situación. same Que situation? tu vida no avanza. That your life doesn't advance? Se te van a pasar los años aquí sin hacer Years are nada. going to pass you by without doing nothing. Come on, people. Vamos, gente. Lo segundo es saber dónde viene la fuerza. Second thing is where my strength comes from. ¿Sabes que este tipo de mensaje You know, this kind of message, es un mensaje muy popular en los mensajes de motivación de negocios? it's a popular message in the places of businesses. Pero esto no tiene nada que ver. But this has nothing to do with Porque a that. la hora de la fuerza, For where the strength todo comes, ser humano se cansa. every human being gets Pero tired. nosotros no dependemos de nuestra But fuerza. we don't depend on our own Dependemos de strength. la fuerza de We Dios. depend on God's strength. Entonces, piensa bien. So think well. Si gente en el mundo If people in que the no world tiene a Dios that don't have God son gente are people que permanecen, that abide, que prevalecen that prevail, y persisten and persist, y llegan a sus mentes and they reach y no tienen a Dios, their mind, they don't have God, ¿cuánto más nosotros how much more us que tenemos la fuerza de Dios? that have God's strength? Esa gente hace todo eso The people do all that en el mundo. in the world. Son gente con meta, They're people with gente que lo goals, logran, people that accomplish pero it, terminan sin matrimonio, but they end up being without a sin marriage, familia, without en family, depresión, in depression, en alcoholismo, in alcoholism, con pastillas. with pills. We don't need this. No necesitamos esto. Porque nuestra fuerza no está For en nosotros. our strength Nuestra is not in fuerza us. está en Él. Our strength is found in Him. Cuanto más How nosotros much more we podemos lograr las Can cosas. accomplish and reach things. Juan 15, John verso 15, 4. verse 4. Jesús dijo, Jesus said, permaneced en mí abide in y me, yo en vosotros. and I will dwell in you. Como el Padre As the me ha Father amado así, has loved me, también yo he amado. so I have loved you. Permaneced en mi amor. Abide in my love. Perdón, verso 7. I'm sorry, verse 7. Oh, sí, está bien. Permaneced en mí Abide in me. Sorry, verse 4. y yo en vosotros. And I in you. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. As the Father has loved me, so I have loved you. Porque, ¿dónde está la palabra? Dice, porque sin mí nada podéis, ¿qué? Verse 5. For Hacer. without me, you can do nothing. Diga conmigo, sin Dios nada Say with God, podemos hacer. Pero I con can do Dios nothing. Without God, I can do nothing. But with God, todo lo podemos. I can do all things. Pero escuche bien, la palabra es permanecer. But the word is abide. ¿Permanecer en quién? To abide in whom? En Él. In Him. Yo necesito fuerzas. I need strength. Esa fuerza van a estar, esa habilidad y capacidad The ability and capacity. van a estar. Las que necesito las voy a tener de parte de Él. What I need I will have on behalf of Him. Porque sin Él For nada, dice la Biblia, without puedo. Him, the Bible says, I can do hacer. nothing. Pero si permanezco en Él, But if I abide in Him, la Biblia dice, the Bible declares, Cristo en nosotros, Christ in us, la esperanza de gloria. the hope of glory. Amén. Amen. Cristo está donde? En Christ nosotros. is where in us. Si yo necesito fuerza, lo que yo necesito If I need strength, what I need es permanecer en Él. is to abide in Him. Es dejarlo a Él dentro de mí. Have I allowed Him Que in Él me? sea el centro de todo. For Him to be the center of it all? Como hablaba el otro día, toda decisión y todo lo que haga depende no de mí, sino de Él. As I spoke, every choice and decision made does depend on me or Él Him. está donde? He is En mí. in me. Amén. Amen. Tú tienes a Él. You have Him. Y si tú tienes a Él adentro de And ti, if you en have Él, him
Él está en ti. Tú tendrás la fuerza. Him in you, then you'll have the strength. Cuando te canse, cuando usted no llegue, cuando pase algo, When you get tired, when es something la happens, fuerza interior is the inner que strength Cristo está en nosotros. of Christ in us. Debido a que yo vivo estoy en Él, That I am found in Him. estoy conectado con Él. I'm connected with La Him. Biblia dice, somos un solo The espíritu. Bible says we're one ¡Uhú! spirit. Ahí está la fuerza. That's your strength right there. Sí, aquí no dice, si tú estás en tal iglesia, He doesn't say if you're in such and such church, si tú perteneces a tal if you denominación, belong to such si denomination, tú perteneces a tal grupo, if you no. belong to such group. No. Si estamos en If Él, we are found in Him, si estamos en Él if we are in Him, y permanecemos en su amor and we abide in His love, y permanecemos en su and we palabra, abide in His word, ¿qué dice? Daremos mucho it says we will bear fruto. much fruit. Daremos mucho ¿qué? We will bear Fruto. much fruit. Y hoy me voy a dedicar a hablar de permanecer en la palabra. And now we'll dedicate on preaching about abiding in the word. Quiero decir, permanecer en Él, Abide in en Him, su amor, in His love, pero la palabra. but in the word. ¿Sabe por qué la palabra? You know why the word? Cielo y tierra pasará, Heaven and earth will pass away, mas su palabra but His word no shall not pasará. pass away. Es decir, la palabra His word es lo que te sostiene, is what sustains es you. lo que te hace It's what makes you permanecer. abide. La palabra es lo que te hace prevalecer The word makes you prevail. y la palabra es lo que te va a llevar a persistir. And the word takes you to be persistent. Ahora, el verso 7 dice, si permanecés en mis palabras Verse 7, if you abide in my words, y mis palabras and my words permanecen remain en vosotros. in you, Si hay que permanecer en su, we need to abide. es decir, cuando yo me meto en la When palabra, I get in the word, no me meto en la palabra I don't get in the word para llenarme solo de to be información filled with all information y crear conceptos and religiosos. create religious concepts. Me busco la I palabra seek the word out para conocer to know a Dios, God, su sabiduría, His wisdom, para renovar mi to renew mente my mind y llevar una mente and have a que no mind se conforma a that este is mundo, not conformed to this sino world, que yo tengo la sabiduría but I de have Dios the wisdom of God para vivir to live y para tomar decisiones. and make choices. Amén. Amen. That's the real Christian life. Es la vida cristiana verdadera. No vivir y no sé qué hacer, hermano. Oh, I don't know what No to sé qué hacer do. con mi I vida. don't know what to do with my No sé life. cuál es la voluntad de Dios. I don't know what God's will is. Métete en la palabra. Get in the word. Ahí está. There you'll find it. Los pensamientos de Dios. God's thoughts, La sabiduría de Dios. the wisdom of God. Toma la palabra para ir andando peleando con otras What do you iglesias. mean the con word to no, fight with yo other necesito churches? para other la people? vida. No, it's made to live in it. Para meterme en mí, el que permanece en mi He that palabra. abides in my word. Señor, revélame. Lord, reveal to me. Dame sabiduría. I need wisdom. Let me- Necesito saber qué decisión tomar. I need to know what choice to make. Pero, y mis palabras permanecen. And my words remain. Esto tiene que ver como Josué cuando dice, medita mi palabra de día y de Like noche. the book of Joshua says, meditate my word day and night. Si mi palabra, ustedes se meten en mi If palabra you get in my word, y mis palabras van a permanecer. and my words will remain. ¿A dónde van a permanecer? Where will they remain? En vosotros. In you. Ay, no necesito una Biblia, todo. Andar en la Biblia I don't need to carry the Bible like this para hacerme el cristiano. just to be looked No. like a Christian. No. Si me meto en la If palabra, I get in the word, la palabra está donde? the word En is mí. in me. Y donde yo voy, And where I go, está la palabra. the word is. Y cuando está la palabra, And when the word is la there, palabra la medito. the word I meditate on Cuando voy it. en el carro, When I cuando go in voy the acá, car, when I cuando go voy here, allá, there, when I go there, la palabra fluye. the word flows. Cuando la voy a necesitar, When I need ¡pum!, it, it's la there. voy a usar. I use it. La palabra te va a llevar a And the permanecer. word will take you to remain, abide. Pero algo más. But something else. Y vosotros pedid todo lo que queréis And ask whatever you will, y será hecho. and it shall be done for you. ¿Por qué? Why? Porque no vamos a estar pidiendo cosas We're not going to ask things como niños caprichosos. like a temper tantrum child. Vamos a estar pidiendo de acuerdo a su We're going to ask palabra. according to his word. Vamos a estar pidiendo de acuerdo a su We're going to ask voluntad. according to his will. Y eso todo te será hecho. And then all things will be done for you. Pero, vaya, en esto, verso 8, Verse 8.
es glorificado mi Padre. And this is my Father honored and glorified. Oh man, el time. En esto es glorificado mi In Padre. this is my Father glorified. En que llevéis mucho That you fruto. bear much Y fruit. seáis mi And discípulos. be my Oh, disciples. gloria a Dios. Glory to God. ¿Qué es lo que Dios quiere? What does God want ¿Por from qué you? quiere que nosotros What does permanezcamos God en want Él, you en to su abide palabra? in ¿Por Him and qué? His word? Why? Porque el Padre tiene un Because deseo the Father has a de desire vernos que llevemos ¿cuánto fruto? for us to bear what? Mucho, Much fruit. mucho fruto. Much fruit. Y así seas que And therefore mi be discípulo. my disciple. Ese es el gozo y el placer del That Padre. is the joy and the Father's pleasure. Que tu vida sea una vida que tiene That resultados, your life be a life that has results. que tenga fruto. That you may have fruit. Es lo que el Padre desea. That's what the Father desires. Y así seréis mi discípulo. And therefore be my disciple. Es decir, los discípulos de Cristo The disciples of Jesus se identifican are identified por ser gente by being people que lleva that carry mucho fruto or bear much fruit en todas las áreas, in every area. en todas las áreas, In every area. en carácter, In your character, en amor, in your love, en paz, in your peace, en benignidad, in your goodness, en nuestra familia, in your family, en nuestros hijos, in your children, en nuestra economía. in our finances. Es el deseo. That's his desire. Y es lo que se compadre el Padre. And that's where the Y Father eso dice, is pleased in. así seréis mi discípulo. And therefore you'll be my disciple this way. Amén. Amen. Si permanecemos su palabra, If we abide in his word, llevaremos mucho we fruto. will bear much fruit. Y nos identificaremos como sus And we'll discípulos. be identified as his disciples. Los frutos, The fruits es decir, los is to resultados, see the results vienen como resultado de permanecer en come su palabra. as a result of abiding in his word. Tengo mucho, lo voy a terminar la semana que viene. I will finish next week. But, quiero que vayan conmigo rápido. I want Marcos you to go with me 4:13. quickly to Mark 4:13. Marcos 4:13. Mark 4:13. Amén. Les dijo, He said, verse 13. Del verso 13. Está hablando aquí he speaks de la here parábola del sembrador. of the word of the sower Vamos a hablar desde el verso 13. from verse 13. ¿No sabéis esta parábola? Do you not understand this parable? Pues si entendéis esta parábola, How then will you understand entenderéis todas las parábolas. all the parables if you understand this one? Yo le llamo la palabra que abre revelación a otras I parábolas said the word that brings revelation to other words. que Jesús habló en cuanto al reino de Dios. That just spoke in regards to the kingdom of God. El sembrador el que siembra The sower is the one that sows la palabra. the word. Estos son los de junto al camino, These are along the path. que siembran la palabra, Those who sow the word, pero después que la oyen, but after they hear it, enseguida viene Satanás Satan comes y quita la palabra and he takes away the message, que se sembró en sus the word corazones. sown in their hearts. Anote esa. Take note of this. Es una clase de tierra. It's one kind of soil. Y la tierra tipifica el corazón. And the soil typifies the La heart. semilla tipifica la palabra. The seed typifies the word. Dios es el sembrador. God is the sower. Estos son asimismo los que fueron sembrados en los pedregales. These are the ones sowed on the wayside, Los stony que ground. cuando han oído la That palabra, when they hear the word, al momento la reciben at con once gozo, they receive it with joy, pero no tienen raíz, but they have no root in it, sino que son de corta but they're duración. of little while. Porque cuando viene la For when tribulación trouble comes, o la or persecución, persecution, por causa de la because palabra, of the word, por causa, escuche, Because de la palabra, subraye of the eso, word, underline that. luego tropiezan. Then they stumble. Y estos son los que fueron sembrados en espinos. These are the ones that were otherwise oyen mi sown among palabra. thorns, that hear my word, Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas But the y las cares codicias de otras cosas and the deceit of the world, entran y ahogan la palabra and pleasure of things come and y se choke the hacen word, fructuosa. and they make it unfruitful. Estos son los que fueron sembrados ahora en buena Now tierra. these are the ones sown in good soil. Los que oyen la The palabra, ones who hear the word, los que la reciben receive it, y dan fruto. and bear fruit. Dan fruto. They bear fruit. ¿Qué dan? They what? Diga conmigo, Say me, estos these son los que permanecen en la are the palabra. ones that abide in the word. Sí, nosotros mucho hablamos de la parábola del sembrador. We speak many times of the parable of the sower, Pero Jesús dijo, el que permanece en mi which is he palabra, that remains in my word, ese dará fruto. he will bear fruit. Nosotros siempre cuestionamos la dureza del We corazón. always question the hardness of the heart. Pero aquí hay algo But here's something que hace que esta persona that makes the sea person una persona fructífera. to be a fruitful person. La oye,
They hear la it, recibe they receive it, y da fruto. and they bear 30, fruit. 60 30, y 100 por uno. 60, and 100 times more. Ok, eso lo hemos visto y lo hemos escuchado antes. We've seen and heard this before. Pero hay algo más. But there's more yet. Jesús dijo, el que permanece en mi Jesus, palabra. he that remains in my word. No solo que tienen diferentes corazones, Not only do they have different hearts, pero en este corazón but in this heart que da fruto, that bears fruit es el que permaneció, is the one that abide and remained. el que prevaleció He that prevailed y el que persistió. and the one that persisted. ¿En qué permaneció? What did he remain En su in? palabra. In his word. La primera tierra The first soil, del corazón the heart. dice que viene el diablo The devil comes, y ¿qué hace? and what does he do? Le quita la palabra. He takes the word away. Oye la palabra, They hear the word, la recibe con They gozo, receive it with pero joy. viene el diablo y se but the la devil comes and quita. takes it away. ¿Cómo te la quita el diablo? How does the devil take it from you? Viene y te me da la palabra. He says, No, give me the word. No, he's not going to say el that. diablo es un ladrón. The devil's a thief. Él vino a robar, a matar He y a came to kill, destruir. steal, and destroy. Y si usted lee Juan 10, And if you read John 10, cuando Jesús dijo, mis ovejas he oyen says, mi my voz sheep hear my voice, y me siguen. and they follow me. Pero el ladrón, But the el thief, salteador, el the engañador, thief, the deceiver. mis ovejas saben oír mi voz, My sheep know how to hear my pero voice, saben but they discernir know how to discern la voz mía my voice. y disciernen cuál es la voz del And they engañador, discern what the del enemy's voice is, mentiroso the liars y del ladrón. and the thieves. Por eso qué importante es So permanecer en la how palabra. important is to remain in the word. Me da ganas de bajarme, pero tengo problemas con los de la cámara. Este es mi estilo de vida, en predicar y enseñar esto. This is my lifestyle, to preach and teach this. Es decir, este no se dejó robar la palabra. ¿Por qué? He didn't allow himself to Porque get the word bestowed because he permaneció, remained, prevaleció he y prevailed, persistió en and él. he persisted in it. ¿Estamos aquí? Are we here? Lo otro se la dejó robar. The other allowed himself to be stolen. ¿Cómo roba el diablo? How does the devil steal? Con engaño. With deceit. El mejor negocio del diablo como ladrón The best business of the devil as a es la thief mentira. is the lie. Es la mentira It is the lie. lo que te roba. What he steals. El diablo no te what puede steals from robar you. nada. The devil cannot steal nothing No te from you. puede tocar. He cannot touch No you. puede hacer nada. He cannot do nothing. Pero sí te miente porque es But padre de he lies mentira. to you because he's the father of lies. Come on, people, entiendan Vamos, esto. understand this. Vamos, ayúdenme con esto. Help me with this. Es la mentira lo que te roba. It's the lie that steals from you. Cuando tú escuchas When you hear gente que habla mentira, people that speak lies, falsa doctrina, false doctrine, cosas que no te llevan a bendición, things that take not to cosas que blessing, te traen confusión, things that bring confusion to el you. diablo lo que está robando What the es devil is stealing la palabra. is the word from you. Escucha, hoy Dios te da una palabra, God gives you a word today. sale de aquí, You leave. te agarra a otra persona confundida, Another person causing con otra confusion visión, with another vision, con otra manera de predicar, other way of con preaching, otra filosofía, with other con philosophies, otra doctrina, with other doctrines, y tú la escuchas and you hear them, y te roba. and he steals from you. ¿Sabes qué? You know what? Nunca vas a prosperar. You'll never prosper. this Nunca way. va a dar resultados. You'll never give results. Porque no permaneciste. For Jesús you dijo, el que didn't remain. permanece en mi He palabra, that abides in my word, ese va a llevar fruto. he will bear much Un fruit. aplauso al Come on, Señor. give God praise for that. Luego, vemos el que permanece. He that Yo abides. considero que el que la tiene buena tierra es el que ha permanecido en I ella. consider he that has good soil is he that remained, abide in it. Viene aquel que, ¿cuál es el que sigue? El de los afanes, ¿no? No. El de Pedregales. Yeah, the one in stony ground, yes. Este no tiene raíz He has no roots, porque tiene corta for duración. he has a short Y duration. cuando vienen las And when tribulaciones, tribulation comes, por causa de la because palabra. of the word, ¿Por qué si las tribulaciones, the tribulations, las pruebas, the trials, vienen como una persecución? they come like a persecution. Amén. Amen? ¿A causa de qué? Because of what? De la palabra. The word. A causa de la... Because of Todas las luchas que vienen all the battles that come en los cristianos in Christians, como persecución, like persecution, tribulación, tribulation, aflicción, affliction, por causa de la because palabra. of the word. ¿Por qué será? Why would it be? Porque en la palabra Because in the word, está la bendición, the blessing is found está in la it. promesa de The Dios, promise of God is there. está la revelación The de Dios. revelation of God is there.
Mira, hermano, nosotros hemos girado por muchas religiones We've gone through many y religions, muchas costumbres y tradiciones. many customs and traditions. Y usamos a Dios y ponemos a Dios en las tradiciones And we y las use God costumbres. and put God in our traditions and customs. Pero Dios no está en esas But God is tradiciones y not found costumbres. neither in those customs or Dios traditions. está en su palabra God revelada. is found in His revealed word. Y ahí es cuando cambia todo nuestra And vida. that's where everything changes in Cuando our life. permanecemos When you abide y creemos en ella, and believe in it, esa semilla, that seed, esa palabra that word produce resultados. produces results. A mí no me importa si te emociona o no te I emociona. don't care if you get emotional or not. A mí me importa que tengas What I resultados. care is for you to have results. A mí no importa que usted se emocione y seamos como What una I iglesia care- de calecita. Is Que venimos acá, that you don't come as church in the carousel, ya, gritamos, that you saltamos, shout, you damos jump, vueltas you get y around, estamos en el mismo lugar. and you find yourself in the same position. Mi compromiso es llevarlo a la My palabra para que commitment demos fruto. is take you to the word that you may bear fruit. Y este es un año que hay que permanecer And en la this a palabra. year we need to abide in the word. Estos no tenían raíz. They had no root. Estos eran esos tipos que se gozan. These were the kind that get happy. Grita, Hey, they shout, hallelujah. Gloria a Dios, Glory gloria a to Dios. God. Pero no tienen qué But they have no raíz. root in them. A la hora de la tribulación, When it comes down to de la tribulation, persecución, of de la persecution, tribulación, of trial, no tienen raíz. they have no roots in them. Entonces, ¿qué hacen? So what do? No permanecen. They don't abide. La primera prueba, First trial, no saben, no tienen la they don't palabra. know, they don't have the No word. tienen raíz. They don't have roots. Hay muchos cristianos que no tienen raíz. Many Christians have no roots. Nomás viven en la emoción, They live en el just gozo. in emotion and joy. No es malo, It's not bad, pero el gozo viene but the joy comes cuando tú tienes la verdad dentro. when you have the truth inside. El gozo debe venir The joy should come cuando la palabra nos da resultados. when the word gives you results. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Sí me están, me van entendiendo. You understanding me? Yes. Bien. 19. Vamos a la otra tierra, The es la other que story. viven los afanes, It's the one that lives in que anxieties. viven preocupados, They live worried. viven afanados. They live full of Por- anxieties. ellos reciben la palabra They con gozo, receive the word with joy, pero se afanan por las cosas de este mundo, but they get worried por about the los things of the world, for the placeres, pleasures, por las cosas materiales. for the material things. Y eso dice que And that ahoga la palabra. it chokes the word. Esto puede haber empezado bien, They could have begun well, pero están sembrados but they're sowed. sobre alrededor de otras cosas They're surrounded by other things. y empiezan a desatender la palabra And they begin to not pay attention to the y a word. poner la mirada en las cosas de And they este mundo fix their eyes on the things of the y world. empiezan a vivir y pensar como el mundo And they live and think like the world. y empiezan a afanarse. And they begin to get anxious. ¿Se acuerdan? Jesús Worried. dijo, por nada estéis que Jesus- perdón, no se afanen. Be anxious for nothing. Mateo 6. Matthew 6. Por lo que debes comer, What you eat, por lo que debes vestir. what you put on. Porque esos ¿quiénes hacen? For who does those things? Esos son los que viven en el mundo, That's the los people that gentiles. live in the Pero world, the vosotros, Gentiles. vuestro Padre sabe de que tenéis que But you, your Father, knows necesidad. what you have need of. Es mi confianza en Dios. It's my confidence in Es mi God. confianza en lo que Él dice. My confidence in what He says. El afán The worry, divide la mente. anxiety divides the mind. La ansiedad hace Anxiety mentes divididas. divides your mind. Por eso hay gente que no puede escuchar la palabra That's why people cannot hear the word porque están afanados. because they're worried, they're Pero se anxious. afanan de todo. But you're worried about everything. Ahora están afanados que quieren ir a comer. Now you're worried that you want to eat now. Comen todos los días, pero viven afanados. Every day, but you're thinking of food. Oh, no. A la hora de buscar a Dios, no, pues no When it puedo, comes porque down tengo to que seek hacer the esto, Lord, que tengo we que need to do hacer this, esto. we need to do that. Al final, ¿dónde está la fe en Dios? Where's your faith in God at? ¿Dónde está la confianza? Where's your confidence at? No permanecen en la They palabra. don't abide in the word. El afán The worry los hace ser infructuosos. makes them be unfruitful. La palabra dice The word says, que... no, este era otro punto. Pero bueno, lo hace ser gente infructuosa. makes you become an unfruitful Pero los que person. dan fruto But those that bear fruit son los que permanecen. are the ones that remain, that Este abide. de buen corazón This has a good heart. recibió la palabra They received the word, igual que el otro, just like the other one. pero permaneció, But he remained in it. pero prevaleció. He prevailed in it. Prevaleció todas esas cosas He que prevailed
otro tipo de All persona the things that the o de others, corazón with their heart, no permanecen, they didn't abide no prevalecen. and they didn't prevail in it. Amén. Amen. Esto da buenos frutos. These bear good fruits. Amén. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. Ajá, ¿quién me da 5 minutos? 5, 5, 10, 15, 20, 30, 40. Ah, tengo más. Vigilia, A Pastor. lot of minutes. Well, you tell me about it. I keep going while you start ¿Le right now. damos o paramos aquí? You hungry? No? ¿Tienen hambre? Ok. Sí, porque me quedo como incompleto. Hasta yo mismo me siento que... Even ah. I feel like, something's missing. Ok, en el mismo capítulo, The same chapter, más adelante, Further lo on, voy parafraseando, I will paraphrase. Jesús, Jesus, cuando llegó la noche, verso 35, Verse dijo, 35. pasemos al otro lado. let us go on to this side. Y ustedes recordarán, You might recall Mark 4:35, Marcos 4:35 al 40. to verse 40. Y usted dice que se despidieron, los discípulos se van con él, Disciples left, they pero went se with him. levantó una gran tempestad, diga conmigo, gran But a great tempestad, storm arose. Say with me, de a great storm. viento, Of wind. que echaba olas y las barcas, dice que se iba de un lado para The otra, waves were beating the boat from one side to another, se estaban casi naufragando, almost drowning. y dice que Jesús estaba como And Jesus was what? durmiendo. Asleep. Y vinieron los discípulos y dijo, Señor, no, Disciples ten came. cuidado de no tienes cuidado de nosotros, Lord, ay, do you not care about us? We're que perishing. perecemos. Ellos siempre pensando en They're ellos. always thinking about themselves. Jesús estaba ahí, no Jesus was pensaban en there. Jesús. They didn't think about Señor, Jesus. no piensa en nosotros, Lord, you're mira not que vamos a thinking of us. perecer. Look how we're doing. Pero si Jesús va contigo, But Jesus is with ¿por qué you. vas a perecer? Why are you going to perish? Pero entonces Jesús se levantó, But then Jesus arose. reprendió el viento, He rebuked the wind. y el viento dice que se hizo And una it was gran a great bonanza. calm. Y Jesús And Jesus los vio amedrentados saw them afraid. y le dijo, He says, aquí dice, no, ¿dónde está tu fe? En otra versión dice, ¿dónde está vuestra qué? He says, Fe. where is your faith at? Fíjese qué interesante. Look En how el mismo interesting. capítulo The same chapter, de Marco, of Mark. léalo, yo iba a predicar todo ese capítulo, hoy, I was pero going to preach that passage. fíjese que en ese capítulo Jesús le está enseñando That chapter just teaching them de cómo recibir la palabra, how to receive the word, de cómo permanecer en la how to palabra. remain in the word. Y ahora les da una palabra. And now he gives them a word. ¿Cuál fue? Which was it? Pasemos Let us go del otro lado. unto the other side. ¿Qué llegó? What came to them? La persecución. Persecution came at them. La persecución a esa palabra. The persecution to that word. Vino la tormenta. The storm arose. Esa tormenta, ¿por qué se levantó? Why did the storm arise? Por causa Because de la palabra. of the word. Porque el Señor los quería llevar al For the otro Lord wanted to take lado. them to the other Y el otro side. lado iba a haber una conquista And the other territorial side was the land de of los land to gadarenos. conquer. Of the Iba a haber una Gadarenes. gran victoria. And bring a great victory in that ¿Cuántas land. veces Dios te da una How many palabra times does God give you a para word? llevarte una victoria? To take you to victory. Para llevarte un territorio. To take your Para territory. llevarte una To conquista. take you to conquer. Pero lo primero que se va a levantar But the first thing that will arise against you es contra la palabra. is against the word. Va a venir la persecución. Persecution will Va a come. venir la aflicción. Affliction will arise. Oh, ¿cuántas veces me han dicho, How many mira, times Dios te va a How prosperar? they say God's going to prosper Y you? al otro día te quedas sin trabajo. And ¿Y the ¿Cómo day you puede have no word. ser? How can it be? Y lloramos. We cry. Pero a lo mejor no era la manera que Dios me iba a prosperar. But maybe it's not the way God was going to prosper the way ¿O he ¿Cuántas thought. veces How many times yo me he tocado orar por los enfermos I pray for y the después sick, termino enfermo? y and then digo, I'm sick? ¿Cómo puede ser? How can it be, I say? Pero yo sé que no es esa persecución. But not the persecution. Viene a mí, pero es por la palabra. It comes against me, but against Por la because of the palabra que word. estuve predicando. The word I was Por preaching. la palabra que estoy declarando. Because of the por word la I'm palabra declaring. que Dios me dio. Or the word that God gave me. Pero los discípulos no se percataron de But the eso. disciples did not grasp that. Ellos se olvidaron de They la palabra. forgot about the word. Y vino la persecución. Persecution Y came. Jesús tuvo que levantarse Jesus y actuar, had to get up and act on it. reprendiendo el viento. He rebuked the wind. Y dice que se hizo una gran And a bonanza. great calm arose. Or ¿Qué came. razón había de levantarse una gran ¿qué? What reason was it tormenta? for he came? Because it was a great No es storm. una pequeña, It was es not a una small. gran It was a tormenta. great storm that arose against them.
Pero Jesús trajo una gran but just brought calma. a great calm. Hallelujah. Quiere decir, si hay una gran tormenta, Which means if there's a great viene una storm, gran calma. then there comes a great calm behind Ahora, it. no sé por qué tengo que decir esto, I don't know why I gotta say pero this. muchos de ustedes han vivido But many en of el you 23 have lived in the una 23 gran a great tormenta, storm. pero viene en el 24 But 24 una gran comes at you calma, with una a great gran calm, bonanza. with a great calm or peace. Jesús le dijo, Jesus said, ¿dónde está vuestra where qué? is your Fe. faith? Y con esto voy a cerrar. And with this I will close. ¿Qué es la fe? What is faith? Fe es la certeza, pues, que se espera, la Faith convicción is de the lo que no se substance ve. of things hoped for, the evidence of things not seen. I want to see in English, faith. Now faith is the substance. Fe es la fe, la sustancia All things and hope for the evidence, all things not de lo seen. que se espera, la evidencia de lo que no se ve. La fe es la Faith sustancia. is a substance. Diga sustancia. Say me substance. Diga sustancia. Say substance. ¿Qué es una sustancia? What is substance? ¿Qué es sustancia? What is substance? Ok. ¿Qué es la sustancia? The substance Es la parte is the part más esencial most essential de algo. of something. Es decir, Is to say la materia the material en un estado más estable, in the most stable place, específico the specific one, e invariable. invariable. Eso es la sustancia. That's the substance. La sustancia Substance es la parte más esencial is the most essential part de algo, of something. es decir, de la materia Is the material en su estado más estable in the most stable y state específico and specific, e invariable. invariable. Quiere decir que la sustancia. Means that substance. ¿Por qué Jesús dijo, si permanecen en mi What it palabra? just says, if you abide in my words, La palabra the word es lo que nos da la fe. is what gives us a faith. La fe viene por el oír y el oír Faith qué. comes by hearing La and hearing palabra. by the word. La palabra The word es lo que da la is sustancia a what la gives fe. the substance to our faith. Amén. Amen. ¿Y qué es sustancia? What is substance? Algo Something que nos lleva a estar estable that takes us to be stable y en un lugar específico invariable. and in a specific and invariable place. En inglés dice, the mode is more stable, específico, and in unchanged state. En un estado incambiable. Aleluya. Eso es la fe. So faith, Jesús que le dijo, ¿dónde está vuestra we fe? just said, where is your faith? No le dijo dónde está la palabra He que didn't le say, di. where is the word I gave you? Le dijo, ¿dónde He está says, vuestra where fe? is your faith? Porque supone que For ellos it's tenían que recibir They were en fe esa supposed to palabra. receive the word, Y la fe es and la faith sustancia. was going to be the substance. Y en medio de la And tormenta in the midst of the storm, y en medio del peligro, in the midst of danger, si ellos hubiesen tomado la if they palabra, would have held on to the word, ahí la fe their faith le da la would sustancia have given them the substance para mantenerse como to keep themselves en medio de how? la tormenta, In the midst of the storm, estable, stable, incambiable, unchangeable, invariable. and invariable. ¿Por qué hay cristianos que no logran a sus metas y no llegan a nada? Why are the Christians that do not reach their goals and never reach anything? Porque no viven, no permanecen en la Because they palabra. don't abide in the word. Y si no son gente de la palabra, And if they're nunca not serán people gente de fe. of the word, then they'll never be people of faith. No tienen la sustancia They don't have the de la substance fe of faith para mantenerlos to keep themselves estables, stable, incambiables, unchangeable, invariables. and invariable. La palabra dice The word que says, Jesús el resplandor de su gloria. Jesus is the splendor of Hebreos his glory. 1:3. Hebrews La 1:3. de la imagen y la misma de sustancia. Of the same image and substance, Igual que Dios, ¿no? just like God, Quien sustenta todas las who cosas sustains all things con la palabra de su poder. by the power of his word, Que sustenta Jesús, ¿qué? that upholds all things. Todo lo que está... Dios lo puso en el trono sobre todas las cosas. God put him on the throne above all things, Pero todas las cosas but all things hoy están are sustentadas, upheld, establecidas, established, puestas, fixed, invariables invariable por el poder de su by the power palabra, of his word, por el poder de su by the power palabra. of his word.
Dios cuando habló, When God spoke, declaró la palabra He declared the y word lo estableció. and He established it. Porque la palabra de Dios, For the word of la God, palabra del the Señor, word of the Lord, dice, por el poder de su by the palabra, power of His word, todo es sostenido. all things are upheld. Mano, ¿qué más seguridad tenemos? What more assurance do we have? Es la palabra lo que te sostiene. The word is what sustains you. Y upholds si la you. palabra te sostiene, If the word sustains you, vas a permanecer, then you will remain, abide. vas a prevalecer You will prevail. y te va a llevar a persistir. You will persist. Si no importa lo que siento, No matter what I feel, cómo viene, how it qué comes, tormenta, what storm, tengo la sustancia dentro. I have the substance in me. Y esa sustancia me And that sostiene, substance- esa fe me está that sosteniendo. faith sustains me. Esos momentos difíciles, esos momentos de In those prueba, difficult no hay moments of nada trial, que puedo hacer, pero there's es la nothing I fe, can do. es la palabra But que me faith está sosteniendo. and the word Tengo sustains la me. sustancia. I have the substance. Amén. Amen. ¿Una más? One more. Como los borrachos, una más. Like the drunk. One more. One more. One more. Aleluya. Hallelujah. Es una fuerte. Come on, give God praise. Hace mucho tiempo el Señor me habló venía de Reading Years back, I was coming from Orando. Reading. The Lord spoke to me as I was praying. y estaban hablando de los dones y They spoke about the gifts. yo nunca le pedí dones a Dios y I sé never asked que me ha dado. God a gift, and I know He gave me gifts. Y yo le digo, Señor, ¿qué me has dado a mí? I said, Lord, what have you given me? Estaba esperando esa respuesta I was waiting for the answer. y escuché una voz que And me I dijo heard a dentro voice de mí, that said within me, te di sustancia. I gave you substance. Oh, I feel it, he sentido, wow, Yeah, wow. me dio sustancia. He gave me the substance. Termino. Hebreos 11:24. Hebrews 11, Los 24. músicos. Yo creo que usted no va a necesitar que yo ore por usted, porque esta palabra I don't need to es pray para for you because usted. this word is for you. Por la fe Moisés, By faith, Moses, ya hecho grande, when he grew in maturity rehusó llamarse hijo de Faraón. and became great, refused to be called the son of Pharaoh. Y escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios He preferred to share the oppression que of the people gozar of de los God deleites temporales del pecado, than to have the fleeting enjoyment of a sinful life. teniendo por mayor riqueza el vituperio de He Cristo considered the contempt, abuse, of the shame of que los Christ tesoros de egipcio, than the greater wealth porque or tenía treasure of puesta Egypt. la mirada en el galardón. For he looked toward to the reward. Por fe By faith, dejó Egipto, he left Egypt no temiendo la ira del rey, behind not fearing the wrath of the porque king, se sostuvo. for he was held. Dice, se sostuvo He was held como viendo al invisible. staunchly to his purpose as looking at the invisible one. Amén. Amen. En el Amplified Bible dice, en verse 26, It says, ahead, okay, he considered the reproach of Christ that is to be greater wealth than the treasure of Egypt. He looked ahead toward a promise of God. By faith, he left Egypt, being unafraid of the wrath of the king, for he endured steadfast as seeing him who is unseen. Moisés Moses rechazó refused todo lo que le daba a este mundo, all that the world offered him, fama, fame, dinero y money, todo, and all that, porque prefirió because he rather tomarse preferred to hold y on pasar por el vituperio de Cristo, and go through what Christ went through tomando la palabra, as he took the word, tomando la promesa as he de Dios, took hold of the promise of de God, llevarlo a una tierra of taking prometida. him to a promised land. Amén. Amen. No fue fácil It was not easy sacar un pueblo incrédulo, to remove an unbelieving people, llevarlo en un desierto taking them to a wilderness. y sobre todo salir de Egipto era lo más difícil. Above all, coming out of Egypt, which was the most Pero difficult. dice que él no le tenía miedo He was not afraid a la ira, a la to the wrath persecución. or persecution. Recuerden que Faraón lo persiguió. Remember, Pharaoh persecuted ¿Pero a him. quién estaba persiguiendo? But who was he persecuting? ¿A Moisés? No. Moses, no. A la palabra, The word, a la promesa. the promise. Sacó todo el ejército He took the whole army para perseguir to persecute, a un pueblo to chase the que people salió caminando that came out walking en la promesa de Dios. in the promise of God.
Y Moisés dejándolo todo, Moses left it la all, fama, the fame, todo lo que le daba al mundo, all that the world offered, por esa promesa for the promise de sacar al pueblo of taking the people a una tierra to a land prometida. that was promised. Pero dice, But it says, ¿cómo lo hizo Moisés? how did Moses do it? Se sostuvo He kept himself como viendo el invisible. steadfast as looking at the invisible one. Se sostuvo. He sustained himself. ¿Dónde vio el invisible? Where did he see the invisible one? En la palabra, In the word, en la voz de Dios. in the voice of God. Cuando Dios habla, When God speaks, habla en palabra y visión. he speaks in vision and in word. Dios revela la palabra. God reveals the word. Dios revela la promesa. God reveals the No promise. solo la oíste, Not only did you hear sino it, te la muestra. but he shows it to you. Y eso And that lo mantuvo y lo sostenía. sustained him. La fe Faith es la sustancia is a substance que sostenía that sustained. y que Moisés And Moses no le tuvo miedo a Faraón, was not afraid of al Pharaoh, ejército más grande to del the mundo, greatest army of the al world, imperio que lo to perseguía. the empire that persecuted him. No le tuvo miedo al He was desierto, not afraid of the wilderness, a lo que venía, to what was coming ahead, porque la fe lo for sostenía. his faith sustained La him, sustancia de The la fe lo, substance of faith lo sustentaba sustained y him, se mantuvo and he viendo kept himself al as invisible. looking at the Dice invisible la one. palabra The word says que por fe that by faith pasaron el mar rojo they crossed the Red Sea como tierra seca. as in dry land, Y los egipcios lo intentaron, and the Egyptians tried it, pero no fueron todos ahogados. but they were all drowned. ¿Sabe por qué? Do you know why? Este es mi statement esta mañana. Esto es mi palabra. This is my statement, my word, this, Y termino aquí. and I end with this. Si tú puedes If you can sostenerte sustain yourself viendo el as invisible, looking at the invisible one, puedes llegar a ver lo imposible. then you can reach to see the impossible. Amen. Este año, This year, si tú puedes if you can sostenerte sustain yourself viendo lo as invisible, looking at the invisible one, podrás llegar you can reach a ver to see lo imposible. the impossible. ¿Cuánto le dan gloria? How a many Dios? give glory to God? Póngase de pie. Come on, aleluya. stand up. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos recibieron la How palabra? many receive the word? ¿Cuándo la tomaron? I'm going to take hold of it. Permanezca en ella. Abide in it. Permanezca. Abide in it. Este año, This year, trácese las metas en Dios. Él es la fortaleza. put your goals in God. He's your Pero lo que strength. lo va a llevar But what's going to carry you a permanecer, to abide, a to prevalecer prevail, y a persistir and to persist va a ser la palabra. will be the word of God. Padre, gracias. te Father, we damos. thank you En el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Alabe a Dios, levante Come su on, mano. praise God. Lift your hands up. Solo de gracias por la Just give him palabra. thanks for the word. Diga, Señor, gracias. Say, Lord, thank you. ¿Sabe lo que? Diga, Señor, gracias. Say, Lord, thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Este año, This year, diga conmigo, no será igual. to me will not be the same. Voy a permanecer, I will abide. prevalecer I will prevail. y persistir And I will persist en mis metas. in my goals. Tú serás mi fuerza. You are my strength. Y en tu palabra And in your word, voy a permanecer. I will remain. Tu palabra Your word me sostendrá. will sustain me. Y la fe And faith me dará la will sustancia give me the substance para caminar to walk y ver and see el invisible. the invisible one. Pero lograré But I will accomplish en fe in faith ver lo imposible. to see the impossible En to el come about. nombre In the name de Jesús. of Jesus. Amén. Amen. Dale un fuerte And aplauso. amen. Give God praise.